Saludos muchachos, en esta sesión vamos a trabajar con filtros activos de primer orden. Ok, recordemos un poco lo que ya hemos visto en clases anteriores. Ahora, ¿qué es un filtro? Habíamos quedado que un filtro es un dispositivo, cuyo símbolo voy a poner ahora, que recibe como entrada una señal oscilante y produce a su salida una señal oscilante. Tenemos diferentes tipos de filtros. Vamos a usar como ejemplo un filtro pasabajas cuyo símbolo es este. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de un filtro pasabajas? También, según lo que hayamos visto en clase, si yo tengo el nivel del voltaje de salida contra la frecuencia de la señal de entrada, yo voy a tener dos aspectos importantes. Tengo que tomar en cuenta el voltaje de entrada y mi sistema o mi filtro me va a producir un voltaje de salida. Ahora, mi voltaje de entrada, vamos a representarlo aquí con este nivel. Debería ser el mismo nivel o el mismo voltaje que tuviera la salida siempre y cuando estemos trabajando dentro de lo que se conoce como la banda de paso. Yo voy a tener una frecuencia en un punto dado a la que voy a llamar frecuencia de corte. Y el comportamiento ideal de mi filtro pasabajas es que mientras las señales que están entrando al filtro tengan una frecuencia menor o igual a la frecuencia de corte, el filtro no las va a atenuar, no va a hacer ninguna operación sobre la señal, no va a tener ningún efecto sobre la señal. Es decir, mi nivel de salida se vería de esta forma y cuando la señal tenga una frecuencia superior a la frecuencia de corte, la salida caería así. Entonces, idealmente, mi sistema debería dejar pasar cualquier señal que tuviera una frecuencia menor o igual a la frecuencia de corte y bloquear todas las señales que tengan una frecuencia mayor a la frecuencia de corte. Es decir, si la frecuencia de la señal es menor o igual a la de corte, esto actúa como si fuera un alambre, un cable. Ahora, el problema es que los filtros reales no actúan de esa forma, no tienen ese comportamiento. Un filtro real va a tener una salida así. Si este es mi nivel del voltaje de entrada o de la señal de entrada, mi amplitud, la amplitud de la salida va a tener esta forma y conforme nos acercamos a la frecuencia de corte tenemos una pendiente. El problema aquí radica en que mi filtro va a introducir atenuación en las señales que salen, es decir, voy a tener una pérdida, voy a perder este nivel de voltaje aquí y mi señal de salida tiene una amplitud o un nivel menor al de la señal de entrada. Ahora, ¿por qué se da esto? Si estamos analizando un filtro pasabajas y revisamos el diagrama esquemático del filtro pasabajas, de un filtro pasabajas muy simple, un filtro RC, digamos, recordamos que el diagrama esquemático tiene esta forma. Tengo una resistencia, voy a tener un capacitor conectado a tierra y voy a tener mi señal de entrada, mi voltaje de entrada y voy a tener mi voltaje de salida. Vamos a ponerle nombre a los componentes. Yo voy a decir que esta resistencia se llama R1 y que este capacitor se llama C1. La señal entra por aquí, sale por acá e idealmente otra vez si estamos dentro de la banda de paso, esta es mi banda de paso,
La señal senoidal o señal oscilante de cualquier tipo debería pasar a través de este circuito como si fuera un alambre. Eso hasta que llegamos a la banda de paro, que son las frecuencias a partir de la frecuencia de corte. Sin embargo, en la realidad, pues vamos a tener una atenuación aquí, es decir, mi salida va a ser menor que el nivel de salida va a ser menor que el nivel de entrada, porque parte de la energía que está entrando al circuito, aunque idealmente no debería pasarle nada, se está disipando en estos dos elementos, en los elementos que tengamos presentes, en forma de calor. Es decir, yo estoy teniendo disipación de potencia pasiva. Hay muchas formas en las que se está perdiendo energía aquí. Tenemos retroalimentación, fuerza contra electromotriz, corrientes parásitas, voltajes parásitos debidos a inductancias parásitas, etc. Pero lo importante es que estoy disipando energía de forma pasiva, es decir, mis componentes están disipando energía y la energía que sale no corresponde con la energía que entra. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? Hay varias formas en las que podemos solucionar este problema y una de ellas que me permite también preprocesar la señal para etapas posteriores es convertir mi filtro de pasivo, que este es un filtro pasivo de primer orden que ya vimos, a un filtro activo. Los filtros pasivos pues son los que tienen solamente componentes que consumen energía o disipan potencia, y un filtro activo va a ser un filtro o un sistema que va a tener componentes que añaden potencia o añaden energía al sistema, ¿sí? Añaden energía a las señales que están entrando. Ahora, ¿cómo convierto yo un filtro de pasivo a activo? La respuesta es muy sencilla, pues lo único que voy a hacer es voy a tomar mi filtro original y lo voy a conectar a otra etapa, que esta va a ser una etapa de amplificación. Ya hablando de esquemáticos, pues lo que voy a hacer es conectar este circuito a otro circuito. ¿A qué circuito? Pues vamos a utilizar un amplificador operacional en una de las configuraciones más sencillas que existen, que es la configuración no inversora con ganancia ajustable. Este amplificador lo que va a hacer pues es incrementar el nivel de la señal de salida que tengo a la salida del filtro y va a multiplicármela por una constante. Va a multiplicar el nivel de esta señal por un valor constante. Ahora yo voy a controlar este valor constante. Si se acuerdan, los detalles importantes o la información interesante que necesito del filtro, lo que necesito para poder calcularlo, por ejemplo, es su frecuencia de corte. Vamos a repasar eso. La frecuencia de corte de un filtro pues es el inverso de 2pi por su constante de tiempo tau. Y para el caso de un filtro RC o de un circuito RC, la tau de un circuito RC pues es la resistencia por la capacitancia, en este caso el valor de la resistencia 1 por el capacitor 1. Voy a aprovechar para ponerle matrículas a estas resistencias. A esta la voy a llamar resistencia 2 y a esta la voy a llamar resistencia 3. Este es mi amplificador operacional 1. Ahora, ustedes ya deben ser capaces de poder calcular los valores de los componentes para cualquier frecuencia que yo les dé. Recuerden, si yo les doy una frecuencia X, ustedes deben de encontrar los valores de la resistencia y el capacitor para que este filtro tenga una frecuencia de corte a la frecuencia que yo les estoy solicitando. Una vez que calculen los componentes de este, pues tienen que calcular los componentes de mi etapa de amplificación.
El amplificador operacional que pueden utilizar es cualquiera. Se sugiere el LM741 o cualquiera de esa misma familia. Y lo importante de esto es que ustedes sean capaces de calcular la ganancia del sistema. La ganancia para este arreglo se calcula de la siguiente forma. La ganancia de voltaje se calcula como 1 más el valor de la resistencia 3 sobre la resistencia 2, es decir, la proporción de estas dos resistencias. Esto es importante porque si yo les pido a ustedes, por ejemplo, una ganancia de 2, ustedes ya tienen aquí una ganancia implícita de 1. Lo que les falte para llegar al valor final de la ganancia, pues lo tienen que obtener a partir de la proporción entre R3 y R2. Por ejemplo, si yo les pido una ganancia de 2, ya tienen aquí 1, entonces la proporción entre R3 y R2 debería darles 1, para que 1 más 1 sean 2. Es decir, si R3 es igual a R2 y vamos a ponerle un valor, digamos, de 2.2 kilo ohms, hay que procurar utilizar resistencias en el orden de los kilo ohms, esto para que las discrepancias o las desviaciones en los valores de las resistencias no los impacten tanto. Si mis dos resistencias tienen el mismo valor, pues ¿cuál va a ser la ganancia de voltaje? La ganancia de voltaje va a ser 1 más 2.2 kilo ohms entre 2.2 kilo ohms. Esta proporción me da un valor de 1 y 1 más 1 pues es 2. ¿Qué pasa si yo quiero una ganancia de 3? Pues el valor de esta proporción debe darme 2 para que sumado con 1 sean 3. Entonces podría usar, por ejemplo, una resistencia de 10 kilo ohms y una resistencia de 5 kilo ohms para que esta proporción me dé 2, sumado con 1 son 3. Si quiero una ganancia de 4, pues tengo ya 1, necesito que esta proporción me dé 3. Usaría, por ejemplo, una resistencia o un conjunto de resistencias que me diera, por decir, 3 kilo ohms en R3 y 1 kilo ohm en R2. Eso me da una proporción de 3, sumado con 1 me da una ganancia total de 4. Entonces, de esta forma, mi señal de salida va a tener esta forma de aquí, donde mi nuevo nivel de salida es el voltaje de salida original que tenía mi filtro, pero amplificado AB veces. Entonces, esto es lo único que ustedes necesitan para poder diseñar un filtro activo de primer orden. Espero que todo haya quedado muy claro. Muy bien. Ahora vamos a hacer la simulación de un filtro activo. Para este ejemplo, voy a usar un filtro pasabajas activo de primer orden. Entonces, primeramente abren LTSpice y vamos a usar un esquemático nuevo. F2 para mandar llamar nuestra biblioteca de componentes y necesito una fuente de voltaje. Añado mi fuente de voltaje. Con R puedo poner una resistencia, control R para rotar la resistencia, C para añadir un capacitor al esquemático. Ahora con G puedo añadir tierras y con F3 voy a alambrar mis componentes. Voy a alambrar estos componentes que ya tengo aquí. Y listo. Si se acuerdan, este es un filtro pasabajas pasivo de primer orden. ¿Cómo quedamos que convertíamos un filtro pasivo en un filtro activo? Pues lo único que vamos a hacer es añadir una etapa de amplificación. Para eso, pues necesito un amplificador operacional. F2 y voy a usar el LM741. Lo voy a poner un poquito más por acá, por aquí. Ahora, un detalle importante. Si se acuerdan, en el ejemplo que vimos en el esquemático, la entrada inversora que yo dibujé estaba en la parte inferior y la entrada no inversora estaba en la parte superior. En este símbolo esquemático las entradas están al revés. No afecta en nada
Sin embargo, para que sea consistente este diagrama esquemático con el esquemático de la parte anterior y también para facilitarme el alambrado solo por cuestiones estéticas, voy a rotar este símbolo. Ahora, ¿cómo lo voy a rotar? Con F7, que es la herramienta de selección, selecciono mi componente que quiero rotar, le damos control R hasta que quede del otro lado. Si se fijan, ya está la entrada no inversora en la parte superior y la entrada inversora en la parte inferior, pero está del lado equivocado. Entonces solo le damos control E para espejear mi símbolo y listo. Ahí está tal y cual lo había dibujado en el esquemático anterior. Para la etapa amplificadora voy a necesitar además dos resistencias que me van a configurar la ganancia del sistema. Las voy a colocar así. Y voy a necesitar una tierra extra por aquí. F7 para mover mis componentes un poco. Bajar por aquí y la tierra aquí. Ahora voy a alambrar con F3. Y listo, mi amplificador está configurado básicamente. Ahora, todavía no termino. ¿Qué me falta? Pues me faltan las alimentaciones de mi amplificador operacional. Si se fijan, el operacional tiene dos entradas de voltaje, una entrada negativa y una entrada positiva. Para que mi operacional funcione, voy a necesitar alimentarlo con un rango de 24 volts, es decir, menos 12 volts y más 12 volts. 12 volts negativos y 12 volts positivos. ¿Cómo voy a conseguir eso? Pues nada más voy a añadir dos fuentes de voltaje nuevas. F2, buscamos la fuente de voltaje y teniendo mi fuente de voltaje aquí, sin soltarla todavía, la voy a rotar porque necesito que la parte superior quede el voltaje negativo y voy a poner otra fuente de voltaje por aquí. Ahora, estas dos fuentes de voltaje se van a conectar en serie. F3 y conecto mis fuentes de voltaje. Aquí ya tengo voltaje negativo y voltaje positivo. Para asegurarme de que las fuentes tomen el marco de referencia de la tierra que está en las demás partes, pues añado una tierra en lo que sería la derivación central de mi fuente, que es aquí. Ahora ya nada más conecto las fuentes a sus respectivas entradas de voltaje, lado negativo a negativo y lado positivo a positivo. Y listo. Ya está mi amplificador conectado y alimentado. Ahora lo único que voy a necesitar es alambrar o conectar la entrada positiva o no inversora de mi amplificador a la salida de mi filtro. F3 y pues nada más conecto aquí. Y listo. Ahí está mi circuito. Ok, ahora vamos a darle valores a todos estos componentes. Las fuentes de voltaje, pues quedamos que deben ser de 12 y 12. No voy a introducir los signos de los voltajes porque los signos me los dan las terminales. Las resistencias de mi amplificador y los componentes del filtro vamos a darle valores. Vamos a decir que yo quiero un filtro que esté sintonizado a una frecuencia de corte de 5 kHz y que tenga una ganancia de 2. Entonces, para que el filtro esté sintonizado a una ganancia de 5 kHz, yo ya hice los cálculos y necesito una resistencia. Yo escogí los valores de mi capacitor. Mi capacitor va a ser de 3.3 nanos y la resistencia debería ser de 9640 ohms aproximadamente. Si esto lo estuviéramos haciendo en físico, pues necesitaremos un potenciómetro o un input de 10 kilo ohms más o menos. Bueno, 10 kilo ohms mínimo.
Ok, ahora ya tengo mi filtro configurado, me falta la ganancia. Si quiero una ganancia de 2, pues la proporción entre R3 y R2 debe ser 1 a 1 para que esta proporción más 1 me dé 2. Vamos a escoger cualquier valor. Se recomienda que estas resistencias tengan valores semejantes o cercanos a la resistencia de mi filtro. Entonces vamos a poner resistencias de 10 kilo. Vamos a poner aquí 10 kilo y vamos a poner acá 10 kilo. Y listo. Con eso tengo listo ya mi circuito. Lo único que me falta pues es mi fuente de voltaje. Ahora, ¿cómo voy a configurar la fuente? Selecciono la fuente. Recuerden, para configurar los valores avanzados, pongan el cursor sobre el componente, que se haga esta manita de aquí, clic derecho, vamos a seleccionar avanzado y vamos a añadir un voltaje. En este caso voy a simularla tanto en transitorio como en análisis de corriente alterna. Para esto vamos a añadir dos configuraciones. Aquí en funciones seleccionamos senoidal, offset de voltaje de corriente directa lo dejamos en 0, amplitud del voltaje 1 volt, frecuencia ahorita vamos a simular a 1 kHz y listo. Esos son los únicos valores que voy a añadir. Acá donde dice análisis de pequeña señal de corriente alterna, la amplitud de la corriente alterna la vamos a mandar a 1 volt también. Y listo, ahí está mi fuente configurada. Ahora lo único que necesito pues es correr la simulación respectiva. Vamos a darle aquí al botón de simulación y ahorita no voy a hacer análisis transitorio a pesar de que tengo los valores. Me interesa más el análisis de corriente alterna. El transitorio lo vamos a dejar para análisis posteriores. Aquí donde dice tipo de análisis vamos a añadir el logarítmico, que es el de décadas. Número de puntos por década, pues no necesitamos muchos, vamos a añadir unos 100. Frecuencia de inicio, vamos a añadir 1 Hz, es decir, mi análisis va a empezar en 1 Hz. Y mi frecuencia de paro, ya que mi filtro debería funcionar hasta los 5 kHz, vamos a añadirlo hasta los 10 kHz. 10K. Y listo, ahí está mi análisis. Ahora vamos a revisar el comportamiento de mi filtro. Selecciono la salida del filtro activo. Y aquí podemos ver efectivamente que más o menos en 5 kHz, este es 1, 2, 3, 4, 5 kHz, tengo una caída, es decir, mi filtro está atenuando la señal más o menos a partir de 5 kHz.